Pastor, una pregunta que inquieta o muchas veces me la han hecho y se la han hecho a muchas personas es, ¿qué aconsejaría usted o qué diría usted, le diría a una persona que está atada al pecado? O sea, ¿qué de su experiencia con Dios, de lo que usted ha vivido, qué le diría? Bueno, mi hermano Jimmer, esa es una muy buena pregunta, hermano, porque de hoy en día encontramos muchas personas en donde quiera que el Señor nos lleva que dicen, hermano Jonathan, yo quiero ser cristiano, pero no puedo. Y la mayoría de las personas tienen ataduras a todo, pues el pecado ata a la persona. El Señor Jesucristo dijo que el que practicaba el pecado era esclavo del pecado. Pero también dijo algo muy cierto y dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, muchas veces, primero que todo, explicando esto, quiero decirles que el enemigo hace creer al ser humano que son cosas que le gustan a él. Sí, son cosas, hasta le ha hecho creer que nació así y que es así. Entonces las personas se adueñan de estas ataduras creyendo muchas veces que son sus propios gustos, pero es el enemigo que ha atado su vida. Por ejemplo, póngase usted a pensar que la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra. Dios no va a ser un ser humano que ame o con cosas contrarias a su voluntad. La palabra del Señor también es muy clara cuando dice que dice la palabra del Señor que los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, o sea, de Dios, sino de la carne, dice la palabra del Señor. Entonces hay cosas que muchas veces se manifiestan en el ser humano que no son del ser humano. El ser humano no nació así. Es más, muchos pueden devolver pues su historia cuando eran niños y no eran así. Quiero decir, no eran adictos a los vicios, no eran adictos a X o Y, bueno, tantas cosas que podemos mencionar. Entonces, primero que todo, nosotros no fuimos creados así. La Biblia dice que el Señor creó al ser humano perfecto, pero que Él buscó muchas perfecciones. Ahora, ¿cuándo vienen las ataduras? Cuando una persona comete pecado y infringe la ley de Dios con X o Y pecado, entonces ese pecado está manipulado por un principado, por legiones de espíritus del reino del enemigo, y entonces esa persona le da el derecho legal para que para que ejerza presión o para que le manipule, mejor dicho, en el mundo espiritual sin que la persona pueda entender y se dé cuenta. Entonces siempre es el pensamiento, yo soy así, yo nací así, es lo que a mí me gusta, pero mentiras. ¿Por qué digo esto? Porque yo fui una persona atada al cigarrillo y yo decía que me gustaba, pero cuando el Señor llegó a mi vida, que me hizo libre, me di cuenta que realmente no me gustaba. O sea, ¿a quién le va a gustar si es un vicio que en sí es feo? El humo es feo, el humo es perjudicial para nuestro cuerpo, el humo está en contra de nuestros órganos y eso. Entonces ahí me di cuenta que realmente es el Señor el que puede también libertar, y que hay detrás de cada pecado hay una manipulación espiritual. Creo que esto en alguna ocasión lo conté aquí, y lo que dije es que un hermano, o bueno, el esposo de una hermana en X o Y lugar donde yo fui pastor, él adicto al vicio, al alcohol. Y es que es lo que a mí me gusta y esto no me lo quita nadie, y bueno, y se sacan muchos proverbios de allí, y resulta de que esta persona al último me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, ore, usted arrodíllese antes de acostarse a dormir, ore. ¿Por qué? Porque en las noches vienen espíritus, invocaciones para introducirle demonios a la persona, para incitarlo a pecar. Y entonces cuando esta persona se despierta en la madrugada, ya en la noche ya está siendo manipulado por un espíritu de las tinieblas. Entonces le dije, ore antes de acostarse, y cuando se vaya a ir a trabajar, ore, apenas se levante, ore y pídale a Dios que le guarde. Y yo recuerdo tanto que eso se lo di, ese consejo le di a este hombre en un noviembre. Y el 31 de diciembre la esposa de él me invitó a almorzar a la casa, y cuando yo llegué se le aguaron los ojos y me dijo, pastor, usted puede creer que todo este diciembre no he tomado porque he estado haciendo lo que usted me ha dicho. Entonces
el alcohol y cualquier pecado, adulterio, fornicación, vicios, lascivia, deseos de los ojos, deseos desordenados, cualquier pecado en contra de la palabra de Dios está siendo manipulado por un espíritu de las tinieblas. Y lo que menos quiere este espíritu es que usted se dé cuenta que está siendo manipulado por él, sino que le hace creer que ese es usted y que es lo que a usted le gusta. A mí me pasó que cuando yo llegué a la iglesia y me arrepentí, una de las cosas, como al mes yo me veía una persona muy diferente, pensaba diferente, sentía diferente, que incluso le preguntaba: Señor, tan raro usted como me ha cambiado en este mes. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que el Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos: mire, cuando yo entro a una casa, el espíritu inmundo se va y yo adorno esa casa. Y dice que el espíritu inmundo, él va y anda por lugares desérticos, pero no haya paz, no haya reposo. Entonces dice: volveré a mi casa donde estaba. Esa casa no se está refiriendo o no se está expresando de una casa literal, sino de nuestro corazón, que en el mundo espiritual es una casa donde lo pueden gobernar dos fuerzas: o es la fuerza del enemigo o es la fuerza de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, muy importante, mis amados que me están escuchando, primeramente, para ser libres, entender que todo pecado está siendo manipulado por brujería, hechicería, encantos, invocaciones satánicas y diabólicas sobre familias, sobre hijos, sobre incluso hasta la rebeldía. ¿Por qué escuchamos de hoy en día a los ancianos decir: pero es que en mi tiempo los niños no eran tan rebeldes, pero es que en mi tiempo los niños no eran así, a los 8 años era una inocencia tremenda, ahorita mire un niño de 5 años, dice, habla, actúa y hace unas cosas tremendas? ¿Por qué? Porque la tecnología es un portal también para introducir espíritus en el ser humano. Y bueno, tal vez no hay mucho, no quiero extenderme mucho en responder esta respuesta, pero le introduce espíritus, y por eso el comportamiento incluso de muchos niños. Entonces, si hay algún papito que me está escuchando que tiene problemas con su hijo, con su niño, con su adolescente, posiblemente necesite una liberación. Ahora, usted que me está escuchando, que sabe que fornicar, que adulterar es pecado, que sabe que practica cosas que es pecado, pero que es una fuerza que le incita a hacerlo. En el caso de los infieles, yo he visto muchas personas que le dicen a su esposa, hasta se arrodillan, lloran y le dicen: jamás te vuelvo a ser infiel, pero 8 días después lo vuelven a cometer. ¿Por qué razón? Porque está siendo manipulado por un demonio, por un espíritu. Y también así sucesivamente todos los pecados son manipulados. Entonces, si ustedes conocen esta fuerza, si ustedes conocen esta manipulación espiritual, recuerde que la Biblia dice, el Señor dijo que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y difícilmente se aparece el diablo diciéndote: te voy a destruir, yo soy el diablo. No, lo que hace es sagazmente, sigilosamente introducir el espíritu, incitarte al pecado. Entonces muchas personas sienten que no pueden. ¿Cuál es la solución? Reconocer. 2, humillarse, pedir perdón. Cuando uno pide perdón al Señor, en el mundo espiritual se rompen maldiciones, se rompen conjuros, porque entra el Señor a actuar. Por eso dice la palabra en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Mire lo que dice: entraré a él. ¿A dónde? Al corazón. Y un corazón gobernado por el Señor es totalmente libre. Por eso el apóstol Pablo dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice: y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Por esa misma razón, porque el Señor entra cuando una persona se arrepiente y confiesa sus pecados, entra. Ahora, dependiendo las ataduras, porque hay ataduras y ataduras. Es diferente la atadura de una persona que ha fornicado a una persona que ha practicado satanismo, brujería, que ha participado de rituales y de todas esas cosas. Las ataduras son más fuertes porque el diablo reclama a sus siervos también cuando se le quieren escapar. Pero la solución es esa: arrepentirse. Y si hay alguien que viene luchando, confesar. Ahora,
Además de confesar, ¿por qué muchas personas dicen, ay no, pero es que yo fui a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo pido perdón, yo me arrepiento, pero sigo lo mismo? Porque hay algo muy importante que el apóstol Pablo dijo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas, contra legiones, contra demonios, contra el enemigo. Entonces el enemigo no va a querer soltar lo que es de él. Y Jesucristo dijo: nadie puede entrar y saquear una casa si primeramente no ata al hombre fuerte. Entonces el Señor nos dejó secretos, armas espirituales. El apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el Señor nos dejó es la Biblia, la palabra del Señor. Otra, adorarlo a Él. Usted nota que cuando David adoraba a Dios, los demonios que atormentaban a Saúl huían, ¿cierto? Si hablamos en Efesios 6:10 en adelante, menciona la palabra del Señor como la espada del Espíritu, o sea, para defenderse. Si encontramos también otra arma que el Señor nos dejó, fue su nombre precioso. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y dice también que los demonios se sujetarán en su nombre. Entonces, un espíritu le está incitando a pecar, invoque el nombre de Jesús. Cúbrase con la sangre de Cristo, ¿sí? Vemos mucha gente de hoy en día que se quiere levantar, que van a la iglesia, que lloran en la presencia del Señor, que el Señor se manifiesta y hasta abrazan al pastor, le dicen: pastor, gracias por el mensaje, pastor, gracias por la oración, pero 3-4 días después están practicando otra vez lo mismo que hacían y no han podido ser libres. ¿Por qué? Porque les falta someterse al Señor. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. 2 secretos en este texto. 1, someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Ayuno y oración. Hermano, no hay un arma más poderosa para ser libre de brujerías, de satanismo, de pecados sexuales, de pecados de ira, que el ayuno. El ayuno es un arma que rompe cadenas, el ayuno es un arma que reprende principados, el ayuno es un arma que quebranta los yugos. Por eso dice la Biblia que las cadenas, los yugos se rompen a causa de la unción. Entonces el ayuno, usted quiere ser libre verdaderamente, tiene que ayunar, tiene que pagar el precio. Gloria al Señor.